palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Muchas gracias, Reverendo Noel, y muy buenas, creo que ahora ya sí, noches por lo menos aquí. En otros sitios será buenas tardes, pero buenas noches desde Radio Anglicana. Buenas noches, por supuesto, al Reverendo Noel que nos dirige. Buenas noches también a los equipos que están ahí en Radio Anglicana trabajando firme. Y sobre todo, muy buenas noches, buenas tardes a todos los amigos y hermanos que nos están escuchando y que hacen el programa. Te damos las gracias, Padre nuestro, una vez más por el privilegio que tenemos de estar en Radio Anglicana y por el inmenso regalo que es poder compartir con todos nuestros amigos y hermanos radio oyentes reflexiones sencillas, reflexiones breves acerca de la Sagrada Escritura. Gracias porque hasta aquí, Señor, tú has dirigido este programa y tú nos has impulsado a testificar acerca de ti y acerca de la esperanza cristiana. Y te pedimos que en esa misma línea tú nos permitas ir avanzando, continuar este hermoso trayecto, este hermoso periplo que tiene como finalidad ensalzar tu glorioso nombre. Gracias, Señor, por escucharnos. Te pedimos hoy una vez más por este mundo que a veces carece de esperanza y que en cierta medida, Señor, seamos un granito más entre los muchos que hay, gracias a ti y gracias a tu Espíritu que dirige a tu pueblo, un pequeño granito que contribuya a que otras personas también puedan tener esa esperanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inclino mi corazón a cumplir tus leyes. Sé tú la alegría de mi corazón. Sé tú la alegría de mi corazón. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz.
Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame. Bueno, pues la primera pregunta es en referencia a Moisés, ¿verdad? Bueno, la imagen que tiene San Pablo Apóstol de Moisés es la misma que tuvieron pues todos los cristianos de la era apostólica, los cristianos primitivos. Es la imagen que ha tenido la Iglesia pues prácticamente hasta el día de hoy, ¿no? Moisés es la gran figura del Antiguo Testamento. No quiere decir que no haya otras que puedan incluso superarle en importancia. Ahí también entra un poquito la subjetividad de cada uno, ¿no? Pues hay ciertos personajes que llaman más la atención que otros, pero lo que está claro es que el cristianismo primitivo entendió que Moisés era la gran figura, porque Moisés aparece en la historia sagrada como el gran legislador de Israel. No solamente es aquel que, obedeciendo, como nos cuenta el libro del Éxodo, mandatos divinos, libera a Israel de Egipto. Dios es en realidad el gran libertador, el que libera a su pueblo de la tiranía, de la esclavitud, sino que por encima de todo Moisés es el gran legislador, es decir, el que según las tradiciones judías recibe de Dios la ley sagrada, la Torá, que dicen los judíos, y a partir de ahí va a darle al pueblo judío, al pueblo de Israel, una base, un fundamento para su creencia, ¿no? Andando el tiempo, en la época de San Pablo, por ejemplo, pues ya los judíos creían que Moisés no solamente era el receptor de la ley escrita, sino también de la otra ley, la ley oral, las tradiciones, que andando el tiempo, todavía no en la época de San Pablo, se iban a convertir en el Talmud, ¿no? En cualquier caso, lo cierto es que Moisés aparece en el Nuevo Testamento en general y en San Pablo en particular, como decimos, esa gran figura histórica de Israel, pero al mismo tiempo Moisés representa un sistema que ya ha sido superado. La ley cumple una finalidad, la ley entendida como ese gran conjunto de 613 mandamientos que se encuentran dispersos en los libros del Pentateuco, en los 5 libros primeros de la Biblia. La ley cumple una función determinada en un momento determinado de la historia de la salvación, pero llega a su fin, llega a su pleno cumplimiento en Cristo, que es quien le pone el sello, y a partir de ese momento pues entra en acción una nueva etapa de la historia de la Iglesia, ¿no? De la historia del pueblo de Dios, mejor dicho, de la historia de la salvación, ¿no? Ahora sí, es el momento de la Iglesia. Entonces, enlazando con la segunda pregunta, claro, San Pablo ve la situación de su pueblo en la época en la que él vive, que es un pueblo que ha rechazado abiertamente el mensaje de Cristo. No todos, ni mucho menos, ¿no? Los propios apóstoles, el propio San Pablo son judíos. Habrá muchos conversos del judaísmo al cristianismo a lo largo de la era cristiana antigua. Ya en el propio ministerio de San Pablo son muchos los judíos que se convierten a la fe, pero también hay otros que son recalcitrantes, ¿no? Los que no quieren oír nada, los que incluso blasfeman, los que incluso persiguen. Para todos ellos, San Pablo tiene una única recomendación, y es convertirse a Cristo, reconocer a Jesús como el Mesías. Y entonces lo que dice San Pablo aquí en 2 Corintios, que cuando, lo mismo que Moisés se había cubierto, recordamos que habíamos dicho esto, que es lo que transmite el libro del Éxodo, cuando descendía del Sinaí, que era una manifestación de gloria, pero muy temporal, muy circunscrita a momentos determinados, luego pasaba y no ocurría nada, ya se podía quitar el velo y hablar con todo el mundo. Bueno, pues dice San Pablo que cuando los judíos de su momento leen el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, es como si tuvieran ese velo. Entonces San Pablo el consejo que les da es que acepten realmente a Cristo
y cuando lo acepten, el velo se les quitará y podrán entender en el Antiguo Testamento cosas que hoy no entienden. ¿Mm? Lo mismo se podría decir del judaísmo actual, sobre todo del judaísmo pues más tradicional, ¿no? Que sigue aferrado, curiosamente ya no al Antiguo Testamento, sino al Talmud, que es la tradición oral que explica el Antiguo Testamento y que añade muchas historias, cosas muy interesantes. También ellos, lógicamente, necesitan la conversión a Cristo para entender todo lo que ha sido su historia nacional antigua y sobre todo para entender el propósito salvífico de Dios para ellos y para el resto del género humano. Y a esto, Juan Mari, ¿cómo lo debemos entender nosotros? O sea, ¿cómo tendríamos que asumirlo, verlo, considerarlo? ¿Acaso podríamos llegar a la conclusión de que el judaísmo ya es una religión que ha quedado desfasada, que ha quedado ya, que es ineficaz, falsa, o que ya no debería estar porque ya el cristianismo le supera? Es pesada la pregunta, ¿eh? Sí, sí, a ver, vamos a ver, es evidente que el cristianismo es la culminación de la religión judía, ¿no? O sea, la religión judía, en tanto que revelación de Dios al antiguo Israel, al antiguo pueblo judío, ¿no? Pues esa revelación tiene una finalidad, está toda ella orientada hacia Cristo. San Pablo lo dirá en Gálatas, toda la ley es como un ayo, como un pedagogo, como un guía que nos lleva hacia Cristo, ¿no? Claro, eso no hace de la religión judía pues una religión falsa, ni mucho menos, ¿no? De hecho, el judaísmo fue en su momento y en su día fue el sistema religioso que había conservado la revelación que Dios había hecho en la historia a personajes como Abraham, Isaac, Jacob, al propio Moisés, más tarde diríamos al rey David, por ejemplo, o también a todos los profetas y grandes figuras, ¿no?, de la historia de la salvación de la antigüedad. Claro, eso no puede ser una religión falsa, evidentemente, porque el judaísmo conservó realmente la fe en el Dios auténtico, ¿no?, en el Dios único. Sería muy exagerado decir que lo es, ¿no? Mejor tendríamos que decir que el judaísmo es un tipo de religión que se ha quedado... a ver, ¿cuál sería la palabra exacta? Que el judaísmo se ha quedado estancado, vamos a decirlo así. Se ha quedado estancado en un momento determinado en relación con los propósitos originales de Dios, ¿no? Entonces, claro, a ver, ¿cómo observamos, cómo vemos nosotros los cristianos hoy a los judíos? Bueno, pues desgraciadamente durante mucho tiempo se los ha visto muy mal, como si fueran eso, los asesinos de Cristo, el pueblo deicida que decían, y que por lo tanto había que acabar con él todo lo rápido que se pudiera, pero no es esa la visión, o sea, el enfoque real que un cristiano, el más correcto que debe dar, ¿no? El cristiano debe ver en el judaísmo y en los judíos, en el pueblo judío, a ver, atención, aquí un pequeño inciso. No estamos hablando del Estado de Israel, ni de Benjamin Netanyahu y su camarilla y todos los que hacen todas las barbaridades que se están haciendo por allí. No estamos hablando de estas personas. Estamos hablando del pueblo judío. El Estado de Israel es una cosa y el pueblo judío es otra, ¿no? El pueblo judío, para nosotros los cristianos, como dijo en cierta ocasión el Papa Juan Pablo II, cuando visitó la sinagoga más importante de Roma, dijo: sois nuestros hermanos mayores. Y es cierto, porque, a ver, nosotros hemos heredado del judaísmo, hemos heredado de la sinagoga la fe en el Dios único y verdadero. Lo mismo se puede decir acerca del Islam, es decir, las religiones llamadas abrahámicas, ¿no? También es una religión que ha heredado del judaísmo su fe en el Dios único verdadero. El gran problema del judaísmo es que no ha comprendido bien el papel de Jesús. O sea, son hermanos nuestros, en definitiva, como decimos, nuestros hermanos mayores, pero no han llegado al conocimiento pleno de la revelación divina. Y por ello, nosotros debemos estar siempre dispuestos a interceder por ellos, a orar por ellos, y algo muy bonito que se está haciendo ya ahora, no solamente hoy, ya desde hace décadas, que es el diálogo con ellos. Porque ellos tienen muchas cosas que enseñarnos,
sobre las escrituras del Antiguo Testamento, sobre sus tradiciones, etcétera, pero ellos también tienen mucho que aprender. Y en un buen entendimiento, que es lo que se busca entre la religión judía y la religión cristiana, e incluso también con el Islam, que es la otra religión abrahámica, o la fe Bahá'í, que también tiene algo que ver con ello. Bueno, pues en ese diálogo todos vamos a aprender de todos, evidentemente, pero es la gran oportunidad de los cristianos para presentar al personaje de Jesús de Nazaret y convidar, por supuesto, a los judíos a que lo reconozcan y a que crean en él. Hoy nos sorprenderíamos si viéramos la cantidad de judíos que hay, incluso rabinos, que se cuestionan realmente si Jesús no era el auténtico Mesías del pueblo judío. Y hay filósofos judíos, como el fallecido Martin Buber, que fue uno de los grandes pensadores del siglo XX, que era judío, que él creía realmente que Jesús fue el Mesías del pueblo judío, ¿verdad? Y que se habían equivocado los judíos al conceptuarlo. No ha sido el único. Hay cabezas pensantes judías que dicen claramente que Jesús fue un auténtico profeta de Dios y que fue el Mesías, pero que no supieron verlo. Bien, esos son pasos de gigante, evidentemente, que nos animan a continuar en esta labor. Además, no hay que olvidar que el apóstol San Pablo, en la epístola a los Romanos, en esa sección central tan importante que son los capítulos del 9 al 11, San Pablo habla claramente de su esperanza en una conversión futura del pueblo judío a Jesucristo. Luego, aquí en esta siguiente pregunta, Juan Mari, me gustaría también que nos pudieses explicar, para que quedase claro a nuestros oyentes. Muchas personas han visto la ley como una carga, como un yugo. Es más, nuestro Señor llegó a decir, ¿no?, de que el sábado era para el hombre y no el hombre para el sábado, por esa carga en la cual se había convertido la ley. Luego también, en nuestra emisión anterior, hubo una hermana que preguntó sobre los dones del Espíritu y tú diste una maravillosa respuesta. Entonces, uniendo todo esto, los dones del Espíritu Santo, la ley vista por algunos como un yugo, como una carga. Luego, hay en este pasaje que analizamos desde el capítulo 2:14 hasta el 4:15, que es para este primer tema, hay un momento en el que Pablo dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces, hay muchos que ven en ello como, igual no es la palabra correcta, pero como un menosprecio a la ley, porque ahora el Espíritu te da libertad. Entonces, ¿hasta qué punto esto es correcto, es bueno, o en qué sentido? O sea, ¿o qué significa esa afirmación del apóstol, Juan Mari? Por eso ampliemos a ver. Sí, a ver, hay una cosa que el apóstol no está diciendo nunca, y es que hay que menospreciar la ley, ¿no? O sea, cristianos que hoy, en base a estas palabras de San Pablo, se sientan autorizados a despreciar la ley, están cometiendo un gravísimo error, porque al despreciar todo el conjunto de la ley, el Pentateuco, estarían despreciando ni más ni menos que escritura sagrada, que es el fundamento de la fe de Israel, y una escritura en la que el propio Jesús se fundamentaba para enseñar cosas tan importantes como cuál era el primer mandamiento, ¿no?, que lo leemos en Deuteronomio 6:5, o cuál es el segundo, ¿no?, Levítico 19:18. Vamos, despreciar la ley sería, por lo tanto, despreciar, en cierto sentido, lo que el pensamiento base sobre el que Jesús, como judío que era, también se fundamentó. Lo que ocurre es que el apóstol San Pablo, al hacer esta afirmación, está diciendo algo que es fundamental. Vamos a ver. San Pablo dirá alguna vez, o preguntará alguna vez, ¿la ley es mala? Pues ya, no, la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno, lo dicen Romanos, ¿no? Pero ¿qué ocurre con con esa ley o con esos mandamientos? Bueno, pues es lo que habíamos dicho anteriormente, ¿no? Que la ley se había quedado estancada. Se había quedado estancada porque ya había cumplido con su misión cuando nuestro Señor Jesucristo, que es el Mesías, pone fin a todo aquel sistema, ¿no? A ver,
Eso significa que a partir de ahí, quienes pretendieran, como es lo que ha hecho el judaísmo, desgraciadamente, cimentarse en aquella ley antigua, lo que estaban hablando, lo que estaban haciendo, era sencillamente hacer de esa ley, evidentemente, y así también lo enseña el Nuevo Testamento, hacer una carga intolerable, una carga insoportable. No por la ley en sí, sino por las lecturas legalistas, valga la redundancia, de la propia ley. Has mencionado tú ahora mismo algo muy importante, que Jesús habla acerca de el mandamiento del sábado. A ver, un mandamiento que en principio la ley de Moisés lo recoge como algo que es tan importante como el descanso humano. El ser humano no está hecho solo para trabajar, también necesita periodos de descanso. Bueno, pues algo tan importante como era el descanso semanal, el judaísmo, y juntamente con el judaísmo, todas las sectas judaizantes que han existido, por desgracia, en el seno del cristianismo, han hecho de eso una carga intolerable. Bueno, todos conocemos, ¿no? Es de forma anecdótica eso de cuántos pasos, que es lo que enseña el judaísmo más tradicional, cuántos pasos se pueden dar en sábado para no profanar ese día, ¿no? O sobre qué hay que hablar, o sobre qué no hay que hablar, o cómo hay que moverse y cómo no hay que moverse, etcétera, ¿no? Una serie de cosas así. O sea, lo que se había dado con una finalidad, que era que existiera un reposo necesario para el ser humano, al final se convirtió en una desgracia, ¿no? Se convirtió en una verdadera desgracia. Claro, frente a ese anquilosamiento de la ley, frente a esa carga que supone la ley, frente a ese peso pesado que cae ahí sobre, lo dice el apóstol San Pedro, un yugo que ni nosotros ni nuestros padres pudimos soportar, claro, de pronto, con la nueva dispensación, como dicen algunos, con la nueva era en la historia de la salvación, que es la era de Cristo, la manifestación del Mesías y la manifestación del Espíritu Santo en el seno del nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia, claro, frente a toda aquella carga legal, frente a aquellos, ¿cómo se diría?, aquellos preceptos impuestos que ataban y aherrojaban al hombre y no le permitían ni siquiera una adoración gozosa de Dios, de pronto aparece la realidad del Espíritu Santo, sobre todo a partir del Pentecostés, ¿verdad? Prometido, otorgado por Jesús resucitado, y claro, automáticamente la vida del creyente se convierte en una vida libre. O sea, en el Espíritu Santo, en el Espíritu del Señor, el cristiano es libre ante Dios y ante los hombres para acceder directamente a las bendiciones divinas sin pasar por el tamiz, vamos a decir, por el cedazo de una ley antigua, que todo lo quería regular también, que no permitía ni respirar, ni por supuesto sus interpretaciones exageradas. Es decir, hoy un creyente cristiano, que lo sea genuino, por ejemplo, cuando, vamos a decir algo que es habitual en todo el mundo cristiano desde el siglo I hasta hoy, ¿no? Cuando nosotros nos reunimos, por ejemplo, para el oficio o para la misa dominical, como dicen, ¿no? En el día del Señor, en el domingo, pues nosotros no estamos sometidos a trabas que nos digan, a ver, ¿cuántos pasos puedo dar? O cuando llegue allí, ¿qué tengo que hacer? O, por ejemplo, cosas que todavía ocurren hoy en las sinagogas, ¿no? Bueno, en las sinagogas más tradicionales, en otras, gracias a Dios, ya no. Yo no me puedo sentar con una mujer, tengo que sentarme solo con los hombres y las mujeres entre ellas. ¿Por qué? Problemas legales, ¿no? Si están en estado de impureza menstrual, entonces me contaminan a mí, por lo tanto no me puedo sentar con ellas. A ver, todas estas cosas, pues que a veces nos parecen un poco hasta risibles, ¿no? Para estas personas que son tan sumamente legalistas, no lo son. Al contrario, les va la vida en ello y están siempre en esa tensión de esto puedo hacerlo, esto no puedo hacerlo, esto lo puedo comer, esto no lo puedo comer, esto lo puedo llevar, esto no lo puedo llevar. A ver, un creyente cristiano libre en Cristo por el poder del Espíritu Santo no está sometido a nada de todo esto. Un cristiano está llamado a la adoración, está llamado a la escucha
gozosa de la exposición de la palabra de Dios, está llamado a la participación sacramental, pero sin ese temor de decir, ¿qué pasa? ¿Estaré en estado de impureza? ¿Me fulminará Dios en su ira por no haber cumplido tal y cual? No, porque el Señor Jesucristo nos llama a ser libres en Él y a ser libre en todo lo que se refiere a la vida cristiana. Vamos a ver, incluso un cristiano, vamos a decirlo más, un cristiano hoy puede leer perfectamente el Antiguo Testamento, puede y debe leer el Antiguo Testamento, pero con los ojos de la unción del Espíritu Santo. Por ejemplo, si leemos en mandamientos de la ley cosas que nos pueden llamar la atención por el primitivismo de todo aquello, pues un cristiano se va a decir, bueno, esto evidentemente fue una interpretación humana. O sea, a ver, Dios nunca ha ordenado a nadie pues que lo lapiden, que lo maten porque ha profanado el sábado. Hay algún texto en la ley que habla de esto, ¿eh? Pero, claro, a ver, los especialistas en Sagrada Escritura de hoy, todos ellos cristianos, todos ellos comprometidos, muchos de ellos clérigos en sus iglesias, en todas, no solamente de una, entienden que esas historias, es algo muy posterior y que son explicaciones catequéticas, claro, catequéticas a su estilo, catequéticas a su estilo acerca de la necesidad de ser fieles a los mandamientos de Dios. Es como si, a ver, hoy nadie le dice a un niño en una catequesis cristiana, si no te portas bien en casa, no obedeces a tus padres y no te comes toda la comida, pues por la noche vendrá el demonio y se te llevará. O el coco. Cosas que el coco. O el coco. Sí. Oye, eso se ha hecho, Eso se ha hecho, Yo he conocido a personas que ya eran muy mayores cuando yo era niño y que decían que en sus casas los educaban así. Si no te comes toda la comida, vendrá el demonio y se te llevará. Si no obedeces a tu padre o a tu madre, el demonio se te llevará. A ver, en aquel niño, pues, ¿qué impresión quedaba? Pues de temor, ¿no? No es eso lo que de pretende... miedo, terror. De miedo, lógicamente, de pánico. Sí. Incluso no es esa lo que pretende la catequesis auténticamente cristiana. Lo que pretende es decir, pues mira, Dios se reveló a Israel, Israel entendió a Dios de esta manera, que nosotros hoy ya no lo entendemos, pero ¿por qué no lo entendemos así? Porque en el Nuevo Testamento está ya Jesús, que es la revelación máxima de Dios, y está el Espíritu Santo que nos ayuda a entender la Escritura. Es decir, ahí es donde San Pablo habla claramente y dice que el Espíritu de Dios, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, naturalmente. Lo comentamos, si quieres decir algo rápido, Juan Mari, porque un oyente nos dice de que algunas veces vemos eso, ¿no? En el judaísmo, cuando si paso más de 39 pasos ya he pecado. Esto también hay muchas personas que tienen unos tremendos cargos de conciencia a la hora de acercarse a la comunión, o porque han dicho una mala palabra o tal. Y sin olvidar aquel texto que dice de que el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. O sea, hay que ser conscientes de que somos pecadores y tomarlo con más calma, porque hay personas que incluso no se acercan a comulgar porque han pecado o porque son pecadores. Cuando el que diga que no tiene pecado, pues ya está cometiendo pecado por decir eso. O sea, es que todos somos por pecadores. Mentiroso, claro, lógico. Total. Lógicamente. Así que a todos, en todas las comunidades de fe, en todas las iglesias, nos vamos a encontrar con personas así. Bueno. Pero un momento, Noel, atender lo que has hecho, porque me parece que es muy importante. Vamos a ver. Me he encontrado también yo con personas que no se atrevían a participar del sacramento eucarístico, la comunión, la cena del Señor, la Santa Cena, todos los nombres que tienen, ¿no? En las tradiciones cristianas. Por eso, porque se sentían culpables por algo. A ver, a todas ellas siempre les hemos dicho exactamente lo mismo. A ver, cuando Jesús instituyó, según lo que leemos en los evangelios, cuando Jesús instituyó el sacramento eucarístico, o la comunión, o la Santa Cena, o la Cena del Señor, Jesús lo instituyó con 12 individuos que no entendían nada, de los cuales uno fue un traidor. Y los 11 restantes, salvo quizás alguna excepción, pero que no se libraba a nadie, cobardes. A ver,
o incluso se podría decir traidores. Ujú. Traidores. Sí. 10 lo En toda la abandonaron, Biblia. uno fue el Sí, que estuvo al sí, pie de la cruz, sí, sí. otro lo traicionó, otro lo negó. Sí. Así que, Pues con esa gente Jesús instituyó el sacramento eucarístico. Entonces, nuestro Señor conoce muy bien la naturaleza humana y por lo tanto sabe muy bien cómo somos. Y Él no ha instituido el sacramento eucarístico para los ángeles, sino para seres humanos. Por lo tanto, si es para seres humanos, es para seres humanos como tú y como yo, como todos nuestros amigos, que somos pecadores. Entonces, cuando nos acercamos al sacramento eucarístico, lo que tenemos que hacer es hacerlo con humildad, no decir, bueno, aquí vengo a tomar el aperitivo, ¿no? Como si fuera sí, darse un paseo por allí a ver qué me dan. No. sí, sí. Es decir, soy consciente de lo que estoy tomando, de lo que voy a tomar, ¿eh? Y lo hago no por mí, sino por la fe que Cristo me infunde, que deposita en mí esa fe, para que yo lo confiese como Señor y Salvador, aunque yo sea pecador. Cristo nos invita porque somos pecadores. Si no lo fuéramos, no habría instituido un sacramento, evidentísimamente. Totalmente. Vamos a acelerar, Juan Mari, que tenemos Sí, varias preguntas allí, tenemos ya poco tiempo, vamos a muy acelerar, bien. precisos y concisos. Con lo que hablábamos anteriormente de donde está el Espíritu de Dios hay libertad, ¿podríamos pensar, o estaría correcto pensar, Juan Mari, de que había algo malo en la ley de Moisés? ¿Había algo malo en la ley de Moisés? En sí misma, no. Ujú. A ver, no podía serlo porque era la revelación que Dios les había dado a los antiguos hebreos, ¿no? A ver, lo que ocurre es que esa ley, tal como la leemos hoy, tal como está redactada, pues obedece a una época, obedece a unos condicionamientos culturales, a unos medios vitales que no eran el nuestro. Muy importante, de un pueblo de esclavos, no lo olvidemos nunca, Ujú, que tenía que aprender a ser libre. ujú, Era un pueblo de esclavos, acababan de salir de la esclavitud. A ver, un pueblo que sale de la esclavitud no es lo mismo que un pueblo que ha sido siempre libre. ujú. La mente del esclavo no es la misma que la mente de la persona libre. Entonces ellos tenían que ser formados en unos presupuestos que no tenían antes, ¿no? Por eso el primitivismo, la rudeza, a veces la crueldad que reflejan las disposiciones de la ley de Moisés, que son contrarias incluso al espíritu del Evangelio, las tenemos que leer en el contexto de su época, ¿no? No como esto ya es un principio fundamental, o sea, voy a apedrear a todo el que haga esto, o voy a no sé qué, no. Eso no es así. Nosotros tenemos que leerlo con el espíritu, a partir del momento en que se escribió, del medio vital en que se escribió. ¿Eh? Una lectura dirigida por el Espíritu Santo, evidentemente. Y para no repetir errores, Juan Mari, ¿cómo deberíamos proclamar entonces el Evangelio, según Pablo? Bueno, pues el Evangelio, tal como lo proclamó él, es decir, abiertamente, sin ningún tipo de engaños, sin ningún tipo de dobleces. Cuando tengamos la oportunidad de hablar de Cristo, hablemos de Él sin tapujos, sin pretender emplear eso que se llaman, ¿cómo se llaman? Recursos de marketing religioso para intentar colar un producto que queremos vender. No estamos vendiendo ningún producto. Estamos proclamando al Señor. Ahora, eso no significa que tengamos que hacer allí grandes sermones y grandes discursos, que serían probablemente contraproducentes en muchos casos, sino simplemente con sencillez decir, pues sí, pues yo creo en Jesús tal y cual, por lo que dice el Evangelio, y ya está. Que a lo mejor habrá quien se ría, pues muy bien, así le aproveche, y a lo mejor otros se lo tomarán en serio, otros les será completamente indiferente, a que a lo mejor algún día lo pensarán, en fin. Lo que hay que tener es mucho cuidado con esas sectas que andan por ahí, que por desgracia no son una, ni dos, ni tres, son muchas, que bajo la palabra evangelio, o la palabra evangelización, lo que hacen es cubrir creencias o prácticas que no tienen nada que ver con la enseñanza de Jesús y que lo que están haciendo es engañar. Incluso se presentan de forma fraudulenta, ¿eh? En público, no diciendo quiénes son, sino amparándose en nombres falsos, como la Asociación Cultural de la Nueva no sé qué, y a lo mejor resulta que es una secta religiosa que no se llama así, o yo que sé, la Liga de Educación no sé qué de la Salud, y por arriba y por abajo, y no es eso, es una secta que tiene su nombre propio, ¿no? O los que intentan disimular su propio nombre y
en fin, transformándolo un poco. No, cuidado, eso no es el Evangelio. La proclamación del Evangelio es muy simple, es la persona y la obra de Cristo, lo que es Cristo. ¿Quién es Cristo? Lo que Cristo hace con nosotros. Eso es lo más fácil que hay. Se dice muchas veces, hasta un niño entiende el Evangelio. Eso es verdad. A ver, un niño no entiende la Biblia, las cosas como son. Y un adulto, pues muchas veces tampoco. Pero el Evangelio, por supuesto que se entiende. Claro que sí que se entiende. Y rápidamente, Juan Mari, lo más rápido que puedas, en el 4:4 de 2 de Corintios, se nos habla de el Dios de este mundo. ¿Quién es y por qué se le llama así? Es la única vez en toda la Biblia, que de lo que tengamos memoria en este momento, en que a Satanás, al diablo, se lo llama un Dios. Y claro, y es que es el enemigo por antonomasia, ¿no? Y además, como han dicho muchos teólogos, es el antidios. O sea, el Dios de este mundo, es decir, el Dios de un sistema de corrupción, de persecución, es el antidios, porque es lo contrario al auténtico Dios, que es el creador y que es el Dios que da la vida, ¿no? La figura de Satanás, que es una figura muy, muy bien lograda en la Biblia, es justo todo lo contrario. Es figura de muerte, de rebeldía, de alienación, de destrucción del ser humano. Por eso le llama ahí el Dios de este mundo. Y como decimos, es la única vez en que en toda la Biblia se menciona a Satanás como un Dios, ¿no? Con minúscula. Por supuesto, un Dios falso, naturalmente, ¿no? Y también rápidamente, Juan Mari, a ver si nos da tiempo para las dos que nos quedan. ¿Por qué Pablo, qué importancia tiene que Pablo en el versículo 6 nos cite aquel texto del Génesis donde Dios dice que se haga la luz? ¿Qué importancia tiene esto que en el capítulo 4, versículo 6 de 2 de Corintios, se haga mención de ello? Bueno, a ver, en realidad San Pablo no está citando literalmente Génesis 1:3, no lo está citando tal cual, ¿no? Tal como lo leemos, por ejemplo, en el libro del Génesis. Lo que está haciendo es citando o mencionando una explicación que se hacía de ese versículo conforme a las enseñanzas de los rabinos. No hay que olvidar que San Pablo pues, se formó con el gran Gamaliel, el gran maestro Gamaliel. Fue alumno suyo, ¿no? Aunque el apóstol hace un uso exclusivamente retórico, ¿no? De este pasaje, no pretende hacer exégesis ni nada de todo esto, es el inicio de una interpretación alegórica muy hermosa del primer relato de la creación, ¿no? Que luego triunfará entre los padres de la Iglesia antigua, ¿no? Y entre los teólogos medievales, ¿no? Según la cual esa luz, la luz del primer día de la creación, es el inicio, es la luz inicial de lo que luego sería la resurrección de Cristo, o sea, un símbolo de la resurrección, ¿no? Un símbolo de cuando Cristo viene, que Él es la luz del mundo y que por lo tanto va a iluminar, ¿no? Además, hay un detalle también ahí que los padres de la Iglesia enseguida lo captaron, es la primera creación, ¿no? Es decir, el primer día. El primer día de la semana, perdón. Bueno, pues queridos hermanos oyentes, aquí lo vamos a dejar hoy. Gracias por habernos acompañado y les animamos para dentro de 8 días continuar con estas reflexiones en torno a la segunda epístola de San Pablo a los Corintios. Nos encontramos dentro de 8 días, si Dios así lo permite. Alabado sea Jesucristo. Amén. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia. Jóvenes de toda la tierra, cantad y anunciad con nosotros por las sendas